el gobierno de Dios. Y creo que fuimos estableciendo partes, ¿no? En el primer mensaje hablábamos de quiénes son los que Dios va a poner como gobernantes, porque se negaban a sí mismos, a sus necesidades o a ellos, para que Dios comience a obrar a través de su voluntad en ellos. Y el líder Jorge nos enseñaba la semana pasada el corazón que tiene que tener una persona para gobernar. Me quedo con aquella experiencia de David, ¿no? Teniendo ahí enfrente a aquel que lo había amenazado, a aquel que estaba declarando muerte sobre él, y tener que perdonar a esa persona, soltar a esa persona. Creo que es lo que necesitamos a veces, porque seamos sinceros, cuando tienes a esa persona enfrente que está lastimado, pocos de nosotros reaccionaríamos de una manera tranquila o perdonando o soltando. Más bien a veces te da como una frustración y un coraje. Y si tuvieras la oportunidad de vengarte, uno dice, era lo que le tocaba, es justo porque le tocaba a él. Y lo que David estaba en ese momento por hacer no era algo injusto, se podría decir, pero no estaba fundamentado en el principio de la honra y en el corazón de lo que Dios quería para aquella nación, o el rey que Dios quería establecer. Y quiero entrar con eso un poco porque en Génesis 1:28, para que sepan, Dios nos dio la capacidad a nosotros para gobernar. Él quiere que tú gobiernes. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo, multiplíquense, llenen la tierra. Y esta parte es muy importante: sojuzguen y señoreen a los peces, a los animales, y le dice todo lo que hay en la tierra. O sea, desde el inicio de la creación, gobernar para el ser humano no es un privilegio, fue una orden de parte de Dios. Que tú gobiernes es importante porque, recalcando lo que explicábamos en el primer mensaje, la palabra gobernar o gobierno tiene que ver con guiar, con enseñar, con dirigir. Y para Dios es importante que aquellos que conocen los principios, aquellos que conocen de Él, que fueron fundamentados a su imagen y semejanza, puedan gobernar la tierra para que la tierra camine bien, tenga paz, haya sanidad. Pero cuando gobiernan a aquellos que no tienen los principios de Dios, la tierra sufre, la nación sufre. Creo que muchos de nosotros nos damos cuenta que cuando los gobernantes que toman las autoridades son corruptos, mienten, engañan, el pueblo sufre, la nación sufre y vive con limitaciones, por la cual a veces la familia se destruye. Entonces es importante entender que no es un privilegio el gobernar, es una obligación de parte de Dios, que tú que conoces los principios, que tú que lo conoces a Él, que tú te llenas de su presencia, aprendas a gobernar y tomes esa posición para poder gobernar lo que Dios nos ha entregado. Y hablábamos entonces que era importante tener un buen corazón, pero hoy quiero hablar del carácter que debemos tener para poder gobernar. Una de las cosas o una de las historias que más me encanta acerca de un personaje que gobernó, ¿no? Y que tenía el corazón, pero le faltaba formar el carácter, por la cual Dios lo metía en procesos, es José el soñador. El otro día veía un video de estos en YouTube, ¿no? Cuando hablan de las historias de ellos, y me impactó algo que a veces, porque uno lo lee simplemente y tú lo lees y como que no te metes en la escena, pero cuando tú ves una película o algo, ves que ellos detallan algunas expresiones quizás en su rostro o algunas actitudes. Pero la realidad es que José era alguien que soñaba, tenía un buen corazón. No digo que tenía un mal corazón, pero tenía un problema de carácter. Porque te imaginas que tú sabes que tus hermanos, cada vez que tú le vas a hablar algo, se enojan. Y José era como que insistente. Tenía un sueño y se los contaba para hacerlos enojar más. Es como que decía, escucha lo que soñé, escucha lo que soñé. Y el otro diciéndole, pero ya no me cuentes, que no quiero saber. Pero ven, escúchame. Se doblegaban ustedes delante mío. Le cogieron coraje en ese momento y él después otra vez le volvió a contar otro sueño que tuvo donde ellos se volvían a inclinar. Ya era bien insistente. Ya tenía un problema de carácter. Quizás, repito, no tenía un mal corazón. Quizás quería contar su sueño, pero era imprudente. Su carácter no dejaba manejar la prudencia que debía tener para poder gobernar sobre sus hermanos, para poder gobernar sobre la nación. Entonces, había muchas cosas de las cuales él tenía que procesar. Lo segundo que veías en José es que José era un niño mimado. La Biblia dice que a él lo tenían acá haciendo trabajos más pasivos,
que lo que tenían sus hermanos, por lo cual sus hermanos a veces se enojaban y decían, ¿por qué este quiere gobernar sobre nosotros si nosotros trabajamos de sol a sol y a este lo tienen metido en la casa? El papá lo había hecho un muchacho mimado. Lo mantenía ahí en la casa y no hacía muchas tareas como los demás, por lo cual él siempre se enaltecía, era orgulloso de lo que tenía y lo que había en su vida. Tenía el corazón correcto para gobernar, pero no tenía el carácter todavía. Dios tenía que meterlo en un proceso en el cual hasta comenzó a pelearse con los hermanos, fue vendido por los ismaelitas, después lo cogieron en la cárcel, estuvo en el palacio sirviendo como mayordomo, le injuriaron, engañaron, mintieron sobre él, lo metieron a la cárcel, en la cárcel se encuentra con otros 2 más, los ayuda, después eso que los ayudó se olvidaron de él y después los manda a ver el rey. O sea, el proceso de José para llegar a ese sueño donde le tocaba gobernar fue grande. Es que en ese proceso él fue matando algunas cosas de su vida que tenía que quitar. La primera, pues, de entender que no podía ser altivo o enaltecerse porque ibas a hacer enojar a todos los que caminaban contigo. Porque los hermanos no es que no querían a José, pero es que imagínate tú. Hazte el escenario, aquellos que estén en batalla hoy, tienes un problema familiar. Y una cosa es que venga alguien a ayudarte con el problema y te dé un consejo. Mira, tú puedes trabajar esto, yo lo trabajé en mi familia, vamos haciéndolo. Pero que tú tengas un problema familiar y el otro venga con la familia y te la panderea así, diciendo nosotros estamos bien, ojalá fueran como nosotros. O sea, te da coraje. Ya te da coraje, emocionalmente te lastima. En vez de ayudarte a levantar, es como que te tumba porque es como que te está menospreciando. Entonces José tenía esa actitud con los hermanos. En vez de ayudarlos, los menospreciaba. Y eso hacía que ellos no quisieran escuchar lo que Dios hablaba a través de José. José había sido marcado para gobernar, pero el carácter tenía que trabajarlo. El corazón lo tenía. Dios había formado el corazón en él de lo que quería hacer, pero el carácter debía trabajarlo. Entonces es importante entender que si tú quieres gobernar, Dios te va a meter en un proceso para formar el carácter que tú tienes. Y es importante comprender que esas partes del carácter que necesitamos están escondidos o están en una sola persona, que es aquel que genera en nosotros eso, el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo es lo que necesita una persona para poder gobernar. Y entienda gobernar, no hablo solamente de poseer cosas materiales, hablo de la casa, hablo de tu vida, hablo de los proyectos que Dios pone en tu mano, hablo de muchas cosas que necesitas, porque una persona llena del Espíritu Santo puede gobernar bien su casa, pero cuando les faltan los frutos del Espíritu Santo, de alguna u otra manera careces de algo que es esencial o necesario para que tus hijos comiencen a caminar en esa autoridad, para que se dejen guiar. Si tienes un proyecto, tienes un sueño y quieres alcanzarlo, si no están los frutos del Espíritu Santo en tu vida, muchos de esos sueños vas a terminar abandonándolos, soltándolos, porque te falta el carácter para mantenerte en aquello que Dios quiere entregarte o en aquella conquista. Terminas abandonando el sueño, terminas despreciando muchas cosas, lastimando a otras personas más por cuanto el carácter no está formado. Las intenciones son buenas, pero si las acciones no son las correctas, aunque tengas buenas intenciones, vas a lastimar personas. Vas a lastimar a aquellos que te rodean o a los cuales Dios te ha entregado. Entonces Dios lo metió en ese proceso, hubo un proyecto ahí con José para llevarlo a gobernar. Y una de las frases que utiliza el rey cuando le dicen, cuando José le cuenta el sueño que tiene, le dice: búsquenme a alguien justo y de buen carácter. Y ahí lo mira José y le dice: pero ¿quién mejor que tú para ponerte a gobernar? Es que vio el carácter de José. ¿Sabes lo que impacta de todo esto? Por eso digo, y aquí ya voy entrando a 3 puntos esenciales que necesitamos desarrollar en nosotros, en nuestro carácter. Pero es que yo digo, si José llega al palacio, ¿no? Y tú estuviste en la cárcel, porque la Biblia dice que estuvo como 3 años metido en la cárcel, después de que el copero había salido, al que lo había ayudado y le había dicho: acuérdate de mí cuando vayas al palacio.
Seamos sinceros, imagínate que tú tengas un problema y hay alguien que tiene la solución para tu problema. Y después de tanto tiempo él se olvida de ti y un día se acuerda y dice, me acordé que tenía que ayudar a él. Recién se acuerda. ¿Tú qué es lo primero que harías cuando lo ves? Yo lo cojo a él y le digo, pero oye, ojalá tuvieras quedado conmigo en la cara. Lo hubiera despedazado. Pero José entendía que era parte de su proceso, aceptó lo que le tocaba en ese momento. Entendió que era parte de lo que Dios quería formar en él, en su carácter. Porque aún a pesar que cuando lo puso en esa prueba de gobernar, estando como mayordomo para un general de Egipto, para uno de los principales de Egipto, Dios lo volvió a meter en la cárcel porque algo todavía faltaba formar en José, algo le faltaba en su carácter. Ahora, lo primero que yo veo aquí que necesitamos desarrollar en nosotros, el primer punto es templanza. Y esos frutos, o estos que están aquí, están en los frutos del Espíritu Santo. Proverbios 25-28 dice lo siguiente: como ciudad sin defensa y sin muralla, es a quien que no sabe dominarse. La palabra templanza es una virtud que permite al individuo controlar sus pasiones, sus vicios e impulsos. Es aquello que controla sus pensamientos, las palabras y las acciones. Lo primero que necesitas tener tú para que Dios te lleve a aquello que quiere gobernar o que quiere entregarte para que gobiernes es templanza. Y es la capacidad de poder dominar tus pensamientos, de poder dominar tus acciones. El problema de muchos de nosotros es que a veces por nuestras emociones terminamos perdiendo proyectos o acciones o cosas que Dios quería entregarte en tu mano por decisiones emocionales, guiadas por tus emociones o por tus pensamientos. ¿Sabías que hay muchas personas que terminan perdiendo buenas relaciones por un pensamiento equivocado que nació en ellos, que alguien más se lo plantó? Y entonces a través de ese pensamiento ellos actúan con esas personas y terminan rompiendo relaciones que les podían haber sido de bendición. Viene alguien, se sienta al lado tuyo, te planta una idea, tú procesas esa idea, a veces equivocada, porque no tienes la templanza para poderte sentar con aquella persona de la cual estás pensando mal y preguntarle de frente. Porque te cuesta. Muchos de nosotros decimos, no, es que si yo le pregunto, hay frases, uno dice, es que si yo le pregunto me voy a enojar, voy a explotar. Falta de control. O otros dicen, es que si me siento delante de esa persona me voy a poner a llorar, me va a hacer coraje. También es falta de control. ¿Cómo piensas gobernar si no puedes tener una buena conversación con aquella persona que te ha herido? Si te dejas guiar todavía por las emociones y los vicios. ¿Cómo piensas que vas a gobernar un buen matrimonio? Esto es fuerte para los jóvenes. Si por las emociones tomas al primer muchacho que pasa al lado tuyo, no vas a gobernar, no hay templanza en aquello. No, es que me trata bonito. Siguen siendo parte de las emociones. La templanza es la capacidad de procesar tus pensamientos, de analizar, de sentarte y ver aquello que tienes al frente y no tomar la decisión o por lo primero que se aparece, sino analizar cómo está la situación, qué es lo que quieres para tu futuro y qué es lo que vas a tomar ahora para caminar en ese futuro. Entonces Dios nos muestra aquello que es importante entender, porque cuando nos gobiernan los pensamientos, te vas a dejar gobernar por la envidia, la altivez, la avaricia, la autodependencia y todas esas emociones que vienen para tirar abajo lo que Dios quiere entregarte. Empiezas un buen proyecto, pero la avaricia de tu corazón termina a veces guiándolo por el camino equivocado, tomando decisiones incorrectas en cuanto al negocio. Y la avaricia hace que pierdas aquello que Dios quería entregarte para gobernar. La envidia, estás caminando bien y tu matrimonio no es perfecto, porque ningún matrimonio es perfecto, pero la envidia de tu corazón hace ver otros matrimonios, comparas el tuyo con los otros matrimonios y entonces eso hace que pierdas el gobierno que tenías sobre tu casa.
porque ahora estás sujeto a ver lo que viven otras personas. Pasas más metido viendo lo ajeno que lo que Dios te ha entregado y no valoras lo que Dios ha puesto en tu mano, por lo cual no te deja tomar un buen gobierno, no te deja gobernar. ¿Sabes lo que necesita el país a veces? Y es una de las cosas que se pierde mucho, por la cual tenemos gobernantes que no saben o que se dejan guiar por la corrupción en este país. La falta de amor a la patria, a lo que es suyo. Si hay algo que tiene a veces el latino, es que adopta otras costumbres en vez de amar y respetar las que tienes. Y como adoptas otras costumbres, terminas perdiendo el gobierno que tienes sobre lo que Dios te entregó, sobre el lugar en el que naciste, sobre el lugar en el que estás. Somos sin identidad, vas para allá y para acá y no tienes una idea clara de lo que quieres. Las emociones son variables, por eso es que Dios dice: aquel que no sabe gobernar su carácter o no sabe dominarse a sí mismo es como una muralla, es como una ciudad sin murallas. Fácilmente cualquier pensamiento puede entrar y transformarlo, cambiarlo, hacerlo perder todo lo que tiene, porque no tiene un buen carácter, no tiene una templanza en cuanto a las decisiones que toma. Y cuando tú entiendes esto, necesitas comprender que aquel que te da aquello, que aquel que nos guía, que te ha entregado lo que hoy has alcanzado, las metas que hoy has recibido, es Dios. Tu corazón se guía por las decisiones de Él, entonces vas a tomar buenas decisiones y vas a gobernar bien. El problema que de la templanza, cuando somos guiados por las emociones, es que Dios te puede entregar lo que te dijo que conquistaras, pero mañana lo vas a perder. Mañana lo vas a perder. Algunos matrimonios se divorcian porque hoy tomaron decisiones por las emociones, y cuando ya el compromiso está establecido, Dios te entregó a aquella mujer por la que tú estabas, que llorabas y peleabas. Yo he visto cuando hay unos que lloran, pelean, se pelean hasta con la familia porque la aman, dice, porque yo la quiero tener, y el día que se casan, cuando ya le entregó Dios la conquista, la pierden. Ya no quiero nada, esta mujer, guiado por las emociones, no perdieron aquello que Dios les entregó. Daniel 4, 29, 31 dice lo siguiente: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, que para casa real, con fuerza de mi poder y para mi gloria de mi majestad? Aún estando esta palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo que le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Me encanta un versículo que dice: Dios es el que pone y quita reyes. Entienda esto, no solo hablo de conquistas materiales, también hablo de la familia. Dios es el que nos pone en aquel lugar. Si tú ya decidiste, está ahí, Dios respalda a aquella decisión. Ahora, este rey, había un problema con él, que el orgullo lo había dominado. A veces perdemos muchas cosas por nuestro orgullo. Somos demasiado orgullosos y crees que lo que hoy has alcanzado tiene que ver con tu capacidad de hacer las cosas. Si usted fuera, a veces me sorprendo de verdad, porque es cuando tú hablas con muchas personas. Yo trabajo ahorita de taxista, ¿no? Y a veces conversas con personas y tienen una inteligencia, tienen unas ideas que superan a veces a otros que han conquistado. Cuando tú los escuchas hablar, tienen una capacidad, uno dice, pero tiene muchas buenas ideas, pero muchas de ellas no han sido ejecutadas, porque aun cuando los escuchas hablar, muchos de ellos tienen demasiado orgullo en su corazón, demasiado orgullo en el corazón. Y como el orgullo está ahí, no los deja conquistar aquello que Dios, o aquella creatividad que Dios ha puesto en su mente. Este rey, para que puedan entender el escenario, la Biblia dice que Nabucodonosor había dominado todos los reinos de la tierra, se habían engrandecido. Y me encanta porque Dios, antes de quitarte aquello que te entregó, primero te avisa y te avisa y te avisa. Pero el ser humano es tan guiado por los pensamientos y las emociones, en vez de por lo que es justo, por lo que es correcto,
que termina cometiendo errores y engrandeciéndose y enorgulleciéndose a sí mismo, cuando deberíamos analizarnos y sopesar cada momento, nuestra vida y decir, Señor, ¿será que estoy caminando bien? ¿Será que las cosas están yendo bien? No, pero si a ti te preguntan, ¿estás caminando bien? Tú de una respondes, sí, sí. Pero a veces hay cosas que están equivocadas y que no las analizamos. Ahora, este rey había tenido un sueño. Dios le da un sueño, le muestra un árbol grande, dice él, con demasiadas ramas, frutos, había extendido, los animales, las bestias del campo venían y se posaban debajo de ese árbol para recibir la sombra. Y dice, pero escuché una voz del cielo que venía y le decía, córtenlo y átelo con ataduras de bronce y que no florezca. Y él viene y le cuenta a Daniel y llamó a todos los sabios de aquel lugar y le dice, quiero que me cuenten qué significa este sueño. Y venían unos y ninguno sabía dar buena interpretación hasta que llega Daniel y le dice, Daniel, dime qué significa. Y Daniel le dice qué significa. ¿Sabes qué es lo más trágico de nosotros? Que antes de perder, por eso digo, Dios te manda a alguien que te dice, mira, estás actuando mal en el matrimonio. Mira, estás tomando decisiones equivocadas, vas a perder el negocio. Mira, necesitas escuchar un buen consejo que te ayuden. No tomes esa relación porque es la equivocada. Al final del día vas a terminar mal después. Dios envía a personas para que te anticipen y te hablen lo que va a pasar, pero el orgullo de tu corazón hace que ignores esas voces. Y Daniel viene y le dice a Nabucodonosor, esto es rey lo que dice aquello. Tú eres ese árbol que creció, se ha extendido y se ha hecho grande. Y los animales y los demás vienen y se posan debajo tuyo. Pero así dice Dios, que si no entiendes que si Él es el que pone y quita reyes, que Él es el que te ha puesto, te cortará. Y serás peor que una bestia. La Biblia dice que pasaron 12 meses, o sea que en ese tiempo, me imagino que cuando Daniel le dijo eso, él dijo, Señor, yo te alabo, ahorita no voy a soltar. Pero después se le olvidó todo lo que Dios le había dicho. Y cegado por el orgullo, dice una frase tan insensata, caminando por el palacio, dice, mientras iba en el jardín, este no es lo que yo he construido, todo esto no es gloria mía. Y ahí es donde dice la Biblia que en ese momento no terminaba de decir esa frase y Dios le habló desde el cielo. Te quitaré todo, el reino te ha sido quitado. Vuelvo a decir, ¿qué fue lo que lo cegó a este hombre? El orgullo, señores. Si nosotros no aprendemos a escuchar un buen consejo, si nosotros no nos dejamos guiar por alguien más, sí, pero es que yo ya tengo 34 años de matrimonio. Sí, pero ¿has conquistado ese matrimonio o estás en derrota en ese matrimonio? Sí, pero es que ya mis hijos ya están de 30, 20, ya no necesito nada. ¿Conquistaste a tus hijos o están ahí viviendo como se puede? ¿Tú crees que Dios quiere eso? Dios no te entregó un matrimonio para que el matrimonio se destruya. Dios no te dio hijos. Salmo 127:3, me lo he quedado grabado. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Tú crees que Dios te dio hijos para que se pierdan? O sea, Él te entregó algo para que se dañe. No, te los dio para que los guiaras, para que los gobernaras, para que los guiaras hacia Él. Pero no supiste cómo hacerlo. Cegado por el orgullo, no escuchaste un consejo, no buscaste esa ayuda que te pueda edificar, que te pueda ayudar a tomar decisiones correctas. ¿Tú crees que Dios te entregó una empresa para que vivieras endeudado? ¿O te dio un negocio para que tú vivieras estresado? No creo que Dios haga eso. Si no, todo lo que dice la Biblia sería mentira. Pensamientos de bien y no de mal tengo para con ustedes. No creo que Dios te dé algo para que tú sufras, pero el orgullo de tu corazón no te deja preparar, el orgullo de tu corazón no te deja que alguien te enseñe a invertir, a trabajar bien aquello. No, son mis decisiones, yo sé cómo tomarlas. Conversas con la esposa y a veces la esposa tiene esa sabiduría, Dios se envía, ya que no puede enviar a un pastor porque tú no le haces caso. Entonces viene tu esposa y te habla, que es con la que tú compartes, con la que duermes en la misma cama, con la que vives los problemas, pero ni aún a ella quieres escuchar. O viene tu esposo y te da un consejo, te dice, mira, estamos actuando mal, los muchachos se están poniendo rebeldes,
déjalos corregir. Y tú, no. Son mis hijos, yo los parí, dijo alguien. Pero si con la persona con la que vives, con la que caminas, con la que la Biblia dice que eres una sola carne, no puedes escuchar un buen consejo, tú estás cegado de orgullo entonces. Y crees que todo lo que has alcanzado o lo que vas a alcanzar va a depender solamente de tus capacidades. Hay un problema ahí. Necesitamos tener templanza para poder escuchar la voz de Dios. Reconocer que aunque estés en puestos de autoridad o en una buena posición, sigues siendo un simple mortal, nos va a ayudar mucho. Solo analiza a aquellos que se enorgullecen de lo que han alcanzado. Si te quitaran todo eso, ¿quién eres? Si perdieras el día de mañana todo eso, ¿quién eres? Nabucodonosor se enalteció y dijo, todo esto lo he conquistado. Entonces Dios dijo, ven, presta para acá. Ahora, ¿quién eres? Una simple bestia del campo. No era nadie. Si Dios no hubiera estado con él para entregarle todo lo que conquistó, nada hubiera alcanzado. Entonces, si después de todo eso tú lo quitas, el título, la empresa que alcanzaste, el carro, todo lo que hayas conquistado, digas, bueno, pero yo conquisté esto, te hago la pregunta, ¿quién eres? Seguirías siendo igual que aquel que no ha alcanzado nada. El mismo espíritu, la misma carne, el mismo Dios, respiras igual que Él. Entonces al final del día eres igual que la otra persona. La única diferencia quizás fue que Dios te llevó a ti a gobernar algo, pero si te enorgulleces, podrías volver a ser igual que aquellos que no se han dejado formar por Dios. Entonces es importante comprender que si nosotros no mantenemos la templanza en nuestras decisiones, vamos a perder a aquello que Dios nos lleva a conquistar. Lo segundo que tengo acá, y esta palabra la hemos repetido varias veces, creo que a veces no hemos entendido lo bello que hay en ese fruto del Espíritu Santo. Longanimidad. Es rara esa palabra, ¿no? Y uno dice, ¿pero qué es eso? Es más, yo antes decía longevidad y yo decía, ya vi que no era como yo lo decía. Ha sido longanimidad. ¿Qué significa esta palabra? Longanimidad es la grandeza y la constancia de mantener el ánimo a pesar de las adversidades. Es esa gracia que tiene una persona para, a pesar de la adversidad que está pasando, mantener el ánimo. Y ojo que la palabra ánimo no tiene que ver con emociones, porque uno piensa que mantener el ánimo es estar feliz. Es decir, estoy contento, me mantengo bien. No, en realidad tiene que ver con la firmeza de permanecer haciendo lo que estabas haciendo. La actitud. Tiene que ver con actitud, más que con una emoción, tiene que ver con una actitud. Y la actitud no se define por lo que tú sientas, la actitud se define por lo que tú quieres decidir. Tú puedes llegar feliz a este lugar, pero si tienes una mala actitud, porque llegó y te topaste con alguien que te cae mal, aunque tú ahí emocionado, hayas llegado feliz, te vas a llegar y vas a hacer, no quiero saber nada. No significa que estás triste, pero no tienes la actitud para hacer aquello. No significa que estás feliz también, porque podría llegar triste a un lugar triste. Es más, algunos de nosotros vamos al trabajo triste a veces. Pero cuando viene el jefe, la actitud tienes que cambiarla, porque si no, me despides después. Y estás triste, pero tu actitud cambia en ese momento. Ahora, longanimidad tiene que ver con la capacidad de mantener ese ánimo a pesar de las adversidades. Porque cuando estamos felices o estamos en un lugar que nos agrada, es fácil mantener una buena actitud. Pero cuando estás en un lugar que no te agrada o estás en una adversidad, es difícil mantener una buena actitud. Ahí nos cuesta. Pero el que gobierna tiene que aprender a manejar eso. Porque si aprendes a manejar eso, tú vas a poder comenzar a ganarte a aquellos con los que caminas. Esa actitud es lo que hace que los demás quieran seguirte, se inspiren y digan, pero ¿cómo es este que tiene problemas, pero tiene una buena actitud? Sigue haciéndolo, sigue intentándolo, lo sigue logrando. ¿Saben quién es el otro día estábamos en un grupo de amistad con el pastor Michael y él compartió algo que me encantó en aquello. Hablaba de Pablo y Silas, creo que todos conocemos, bueno, Pablo sí lo conocemos. Silas era un discípulo de Pablo, caminaban en diferentes lugares donde ellos iban a predicar.
Y dice que un día estaban en Grecia, no, perdón, en Roma, estaban en Roma y se aparece una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esa muchacha lo seguía a Pablo y a Silas todo el día, molestándolos, detrás de ellos gritándole, ahí vienen los hijos de Dios, ahí vienen los hijos de Dios. Pero no lo hacía con una buena actitud, en realidad era con una actitud de desprecio, de burla. Entonces decía, ahí vienen los hijos de Dios, ahí vienen los hijos de los hermanitos, ahí vienen los hermanitos, déjenlos pasar. Era lo que hacía ella todos los días. La Biblia dice que pasaron un mes, no fue un día, fueron como semanas que pasaron y ella seguía haciendo eso. Hasta que un día Pablo ya se calentó y le dijo, dice la Biblia que la mira hacia atrás, da la vuelta, la mira y le dice, te echo fuera, espíritu. Y se fue. Y cuando se fue el espíritu, la mujer, que era esclava, dice la Biblia, soltó eso que tenía en su espíritu, lo soltó. Y los que estaban en ese lugar, que la tenían dominada, que la tenían controlada, porque ya la mujer ya no quería hacer adivinación, ya la mujer ya no quería pecar, ya no quería ir a fornicar con el novio, ya no quería ir a adulterar, ya no quería mentir en el trabajo, ahora quería diezmar, quería hacer lo correcto. Entonces viene y se enojan los principales, le dicen, nos ha quitado la fuente de dinero y los meten a los dos a la cárcel, sin razón por la cual tuvieran para poderlos meter. No había algo que los justificara, una razón para poderlos meter a la cárcel, pero los meten a la cárcel porque le dio coraje, porque hicieron una acción buena. Ojo, que era una acción buena, pero los llevaron a la cárcel. Estaban en la cárcel ahí. Dice la Biblia que las autoridades vienen y buscan al carcelero y le dicen, aquí te los dejo, cuídalos, no los dejes salir. En otras palabras, es como que si hubieran cogido a Pablo Escobar y le pusieron seguridad. En ese lugar de la cárcel de Israel, en el lugar donde ellos los mandan, era el lugar donde entraba la luz del sol. O sea, así igual como en las cárceles acá hay niveles, pues no. Y ellos estaban metidos en lo último, como que si hubieran sido lo peor, como que eran terroristas ellos. O sea, eran terroristas porque habían llegado y habían traído libertad sobre una mujer que era esclava. Pero estaban metidos en ese lugar. Los difamaron, hablaron mal de ellos, la gente los vio cuando los tomó presos y los metieron a la cárcel. Y estaba ahí y le dice al carcelero que no salgan. Que no salgan. Yo me imagino la mente del carcelero, ¿no? Porque no era la primera vez que metían a alguien preso. Creo que constantemente llevaban gente presa, pero todos los presos que estaban ahí, ¿qué es lo que dicen los presos cuando los llevan? Soy inocente, ¿por qué me meten? Gritan y patalean. Todo el mundo, seas inocente o no seas inocente, igual tú vas a gritar así, es la actitud que uno pone. Soy inocente. ¿Qué haces cuando alguien habla mal de ti? Y publica algo mal en Facebook. Mentiroso, lo demás. Uno responde rápido. Somos ligeros para responder lo que nos incomoda. Estás rápido, respondías uno. Pero estos dos no dicen nada. Simplemente se dejaron guiar. Hicimos una buena acción, verán ustedes. Los metieron a la cárcel. Me imagino al carcelero pensando, pero ¿y estos aquí no gritan? ¿Qué tienen de diferente estos dos? Porque todo el mundo grita. Ya mismo se han de desesperar, ya que le llegue la noche. Ya cuando el frío los arrope, porque ahí no había sábana ni nada, ¿no? Ya cuando el frío los comienza a arropar, y comenzarán a desesperarse y a gritar, sáquenos de aquí, somos inocentes, no hemos cometido ningún error. No hicieron nada, pasaron las horas, estaban metidos en la cárcel, custodiados con la mejor seguridad. 12 de la noche, el carcelero, me imagino, ya cansado de toda la noche, comenzó a dormirse cuando escuchó que comienzan a orar. Porque cuando tú estás en un lugar como esos, tú no te duermes de la noche a la mañana, ¿no? Tú estás ahí todavía así como que entre dormido y despierto. Como cuando decía el pastor Maico, como cuando los médicos están en la hora de trabajo, estás en el hospital y a veces se van por ahí una horita, pero están con un ojo abierto y con otro dormido. Así como que el cerebro todavía está despierto. Solamente cerraste los ojos como para que el cuerpo descanse. Me imagino al carcelero en esa misma actitud. Acostado ahí, con los ojos cerrados, entre dormidos, cuando escucha a estos dos adorando. Orando y adorando a Dios. Y no era una oración de esas de que, Padre, trae justicia sobre esto, porque estos han cometido falacias sobre nosotros, condénalos, trae fuego sobre Roma. No, era una adoración de gratitud. Era una adoración que no cambiaba por el estado en el que estaban. Su ánimo, su actitud,
no había cambiado por el lugar en el que estaban. Cualquiera de nosotros metido en la cárcel comenzó uno a quejarse. Sáquenme de aquí porque yo no he hecho nada malo. Saqué fue un espíritu que estaba mal en ella. Es más, ni siquiera la tocó. Como para que lo jugaran y dijeran, es que tocó a una mujer inocente. No la tocó. O sea, simplemente se giró y le dijo, sal fuera. Y se fue. Si o no que hubiera muchas razones para uno ir y decir, este man está cometiendo errores, quejarse, mandar una carta al Estado, mandar a ver como de las cortes internacionales y demandar a todo el mundo ahí. Porque están haciendo o transgrediendo los derechos de un, ojo, y más adelante lo explica, de un ciudadano romano, que ellos todavía lo habían metido ahí creyendo que ellos no eran ciudadanos romanos. Los metieron a la cárcel. Ni siquiera con eso se defendieron. Simplemente dejaron que los llevaran. Ya, ¿quieres llevarnos a la cárcel? Ya, haz lo que tú quieras. Los metieron a la cárcel, estaban ahí, comenzaron a adorar. Y dice la Biblia que mientras adoraban, la tierra comienza a temblar. Y las cárceles se abren. Y cuando pasa esto, el susto, yo me imagino que estaba entre dormido y despierto, comenzó, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Cuando ve que todas las cárceles estaban abiertas. Y lo primero que surge en el pensamiento de ese hombre es, se escaparon. Ahora, para que pudieran entender la magnitud con la cual tenían en la posición a Pablo y a Silas, es que la vida de ellos, si se escapaban, significaba que la muerte venía sobre el que los estaba custodiando. O sea, los tenían en un nivel, es como que el narcotraficante más fito ya, está ahí, y el que lo está a custodia de él, si se escapa, tú llevas cárcel por él. Tú vas a pagar la condena por él. Entonces porque al día siguiente para él, el pensamiento del carcelero, en ese tiempo no había como ahora, que no cadena perpetua. Ahí era muerte cuando se declaraba en Roma, ¿no? Entonces para él pensaba el día siguiente los han de matar a estos dos. Pasa eso, se abren las cárceles y Pablo desde adentro de la cárcel todavía, ni porque se abrió la puerta, él no salió corriendo, yo me voy ahorita. Todavía dentro de la cárcel le grita y le dice, ¡hey! ¿Qué vas a hacer? Aquí estamos. No te quites la vida, aquí estamos todavía, espérate. Y me encanta esto que sigue ahí. Hechos 16, 29, 31. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo, se echó, ojo lo que dice aquí, se echó a los pies de Pablo y Silas, luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús, obtendrás salvación para ti y tu familia. En la posición de la cárcel, Pablo y Silas eran menor que el carcelero. El carcelero tenía el control. Pero cuando la actitud de ellos cambiaron, cuando las cosas fueron diferentes, cuando el carcelero vio que tuvieron la oportunidad de salir corriendo y no lo hicieron, sino que esperaron que la justicia se estableciera de parte de Dios, yo me imagino el carcelero corriendo y diciendo, no, estos son otra cosa, estos son mayor que yo. A aquel que parecía que no se dejaba guiar por nadie, que no le interesaba escuchar consejos de ningún líder, de ningún pastor, de ni la esposa, ni lo demás. Pero cuando el de aquí puso ejemplo en actitud, ellos dijeron, yo necesito lo que ese hombre tiene. Fue corriendo y se postró. Ahora, los que eran esclavos y estaban abajo, pasaron a ser cabeza. Porque antes él tenía control sobre ellos. Ahora él mismo entregó el control para que ellos lo guiaran. ¿Entiendes lo que significa tener una buena actitud? Que en tu casa las cosas pueden ser transformadas. Porque tú eres como el carcelero a veces. A los hijos los tienes ahí amarrados, esclavos ahí, encerrados. Porque has cometido malas actitudes, porque has hecho esto, porque has hecho lo acá. Y estamos como el carcelero. El problema a veces es que apenas le abra la cárcel, sus manes salen corriendo. Ya cumplen los 18 años y vuela de la casa. O aún a veces entre antes de los 18 se te van revelando. Porque tú tienes una actitud como el carcelero. Pero cuando tú eres ejemplo que aún en las dificultades tu actitud no cambia, ellos van a decir, yo necesito lo que tiene mi padre. Yo necesito lo que tiene mi líder. Yo necesito lo que tiene ese hombre. Entonces tú vas a pasar a ser cabeza y ya no cola. Pero tiene que ver con nuestra actitud.
tiene que ver cómo nosotros somos guiados. La posición de preso cambió a posición de reyes. Porque cuando ellos estaban en la cárcel, la posición que ellos tenían, ojo, es que por eso digo, era tremendo lo que hicieron con ellos dos, siendo inocentes. Pero había un plan detrás de eso de parte de Dios. A veces hay cosas que vienen a tu vida, quizás la empresa estaba funcionando bien y ¡paz! Cayó. Si tu actitud cambia, no vas a ver lo que Dios quiere hacer contigo. El matrimonio, las cosas están funcionando bien y se metió por ahí la serpiente chismosa. Y tú vas a trabajar día y noche. Fuerte trabajas. Hablo por ejemplo de los hombres. Fuerte trabajas. Pero se metió una serpiente por ahí chismosa y dice, te está poniendo los cachos. Y tú en el trabajo dándole duro ahí en la bodega. Y diciendo, le está poniendo los cachos. Tú, ¿qué cacho ni qué cacho? Sino donde estoy metido yo. Si tu actitud cambia por la difamación que viene alrededor, tú puedes perder lo que Dios quiere hacer con tu matrimonio. Si tú como esposa también cambias esa actitud que tenías porque entró el chisme, porque entró la mentira en aquel lugar, porque te dejas gobernar por la situación de lo que están diciendo, puedes perder el matrimonio, lo que Dios te entregó para gobernar. Entonces es importante una buena actitud en lo que hagamos. Si queremos gobernar, necesitas tener una buena actitud, aún a pesar de las adversidades. Algunas justas, porque quizás cometiste errores y te toca afrontarlas, otras injustas, pero a ambas tienes que mantener la misma actitud. El que era preso pasó a posición de rey. ¿Cómo los tenían a ellos? A ellos los tenían de esta manera. Les ponían si has visto las películas medieval, ¿verdad? Donde cogen a los presos y les ponen aquí una cosa en el cuello de madera. Ya, así los tenían a Pablo y Silas. O sea, metidos en el calabozo, con las manos así, pero cuando en medio de la oración, el terremoto pasó y todo lo demás, esas cosas se rompieron, las cárceles se abrieron. Después él se le acercó y le dijo, quiero lo que ustedes tienen. Y esa misma noche de la cárcel pasaron a cenar bien. Porque entonces el carcelero dijo, necesito llevarlos a mi casa. Y los llevó. Le dijo, salgan de aquí, vámonos. Los voy a llevar a mi casa, los voy a custodiar yo mismo. Yo voy a estar con ustedes, vamos allá, háblenle a mi casa. Fue salvo a la casa. Al día siguiente, los que lo habían metido preso, los que habían difamado, querían tapar sus errores. Y le dijeron, vayan y sáquenlo. Díganle que se vayan. Y Pablo le dice, no, aquí hacemos las cosas bien. Aquí no hay nada en desorden. Si queremos gobernar hay que hacer las cosas en orden. Así como nos trajeron, hablando injurias y lo demás, ahora que ellos mismos vengan a sacarnos de la cárcel. A veces nosotros a la primera oportunidad, por eso es cuando tienes una mala actitud, la primera puerta tú quieres salir corriendo. Tú quieres salir corriendo porque es la primera, esa que te dé libertad, a aquello sales corriendo. Sí, es que mis papás no me entienden. Primer muchacho que te dio libertad, saliste corriendo por ahí. Sí, es que el negocio está mal, te ofrecieron un trabajo donde te están explotando, ya no compartes ni con la familia ni nada, te quitaron el día del Señor, pero tú dices, es la libertad. Por ahí sales corriendo. Porque tu actitud no ha cambiado para con Dios. Tú te dejas guiar todavía por tus emociones. Entonces, si ellos se hubieran ido en ese momento que se abrió la cárcel, primero ese hombre se hubiera matado y hubieran sido prófugos de la justicia. Aunque hubieran sido inocentes, por cuanto salieron corriendo, hubieran sido prófugos ahora. Pasó, él los llevó al lugar allá. Si ellos en ese momento, cuando ya estaban afuera en la casa, hubieran dicho, ya bueno, déjenos ir por aquí, nos vamos tranquilos, hubieran quedado, su nombre hubiera quedado todavía en vergüenza delante del pueblo. Pero como mantuvieron el orden y haciendo las cosas correctas y justas, dijeron, no, que se haga como se tiene que hacer. Si nos quieren sacar, que vengan ellos mismos a sacarnos y que lo hagan bien. Eso limpió el nombre de esa persona y le dio libertad. Si tú mantienes una buena actitud, Dios no va a dejar que tu nombre sea difamado. Y Dios no te va a mantener preso. Entonces eso que hoy te ata, el día de mañana te va a tener que soltar. Sí, que las finanzas no me dejan tomar buenas decisiones. Ese es tu carcelero ahorita. Sí, que
La familia destrozada está ahorita, es lo que me mantiene así, no puedo buscar a Dios, no puedo hacer nada. Ese es tu carcelero ahorita. Ese carcelero tuyo ya tiene preso a algunos más. Y todos han actuado quizás igual como tú quieres actuar ahora, y los cuales no han salido de ese lugar. Pero cuando tú vas y buscas a aquellos hombres que cambiaron su actitud en medio de esa cárcel, entonces tú escuchas los testimonios, no es fácil. Pero cuando tú te sientas con un hombre que ha tenido el matrimonio casi por terminarlo y dijo, no, yo decidí seguir a Dios y tuve una buena actitud, reconocí que había cometido errores, puse mi orgullo en el piso, pero restauró su matrimonio. Entonces quizás tú estás pasando lo mismo, pero tú dices, no, es que no me parece lo que él hizo, porque él no había cometido ningún error, él debía haberse mantenido firme en sus pensamientos. Seguirás preso entonces tú. Seguirás siendo un preso más que grita diciendo soy inocente, en vez de tener una buena actitud y demostrar que eres inocente. Demostrar que tú eres guiado por parte de Dios. Entonces, aquel hombre fuerte que hoy tiene control sobre tu vida, si mantienes una buena actitud, el día de mañana te va a tener que soltar. Te va a tener que soltar. Porque no puede con lo que Dios pone sobre tu vida. Aquella actitud que hoy mantiene que tus hijos no se acerquen a Dios, si tú la cambias, ese carcelero que los mantiene presos, metidos en las adicciones, perdidos en la rebeldía, en el orgullo, en la falta de perdón, si tu actitud cambia, el día de mañana el carcelero lo va a tener que soltar. Y tú vas a poderlos encontrar otra vez, tú vas a poder tener ese gozo de compartir con ellos. Pero si tú mantienes una mala actitud, si tu palabra es solo queja y lo demás, tu ánimo cambia dependiendo de las circunstancias, tú eres inestable y todo lo que es inestable no provoca nada. No provoca nada. Lo que se mantiene estable es lo que hace que algo pueda alcanzarse. El último, obediencia y fe. 3 cosas que necesitamos para poder tener un buen carácter: templanza, longanimidad, obediencia y fe. Esta historia, con esta sí ya finalizo, yo creo que les va a llegar al corazón porque es tan sencilla, está en Jueces 3:31. Se lo voy a leer solo lo que dice ahí. Jueces 3:31 dice, después él fue a Sangar, hijo de Anac, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Es todo lo que dice esa historia. De ese hombre que se llama Sangar. No dice nada más. Ahora explico un poco el contexto para que puedan entender. En el tiempo de Israel, antes de que comenzaran los reyes, Dios establecía jueces. Esos jueces eran encargados de guiar al pueblo a la libertad. Y cuando el pueblo se descarrilaba, ellos venían y gobernaban sobre el pueblo y les decían, esto dice Dios que hagamos. Esto los guiaba, ellos venían, establecían el orden. Y si los filisteos venían contra ellos a quererlos matar, el juez se levantaba, Dios le daba espíritu, fortaleza a ese juez para traer libertad sobre ellos. Las historias eran tan impactantes que algunos de ellos, solo uno de ellos mataba hasta 1000 de esos jueces. O sea, Dios traía libertad a una nación entera por medio de un solo hombre a veces. O a veces los guiaba y hacía a ellos que animaran el espíritu de los demás, como lo hizo un Gedeón, y se llevó a campesinos y los demás a traer libertad. Pero ellos estaban ahí para establecer el gobierno de Dios. Cada vez que se paraban ahí era para gobernar. Ahora, este hombre que está aquí, Sangar, su nombre significa el que huye. ¿Te imaginas que Dios utiliza a alguien que se llama el que huye para traer libertad? Es gracioso Dios, ¿no? Utiliza a alguien que se llama el que huye. Lo utiliza para traer libertad al pueblo. Lo llama como juez. Entre todos los que estaban ahí, llamó a ese hombre. Lo vio, le dio su espíritu y trajo libertad sobre ellos. Ahora, este hombre, ese nombre que está escrito ahí en la Biblia, en realidad no es hebreo ese nombre. No viene de raíces israelitas. Ese nombre viene de raíces paganas. O sea que significa que ni siquiera era israelita ese hombre. No pertenecía al linaje escogido, a la nación santa. No era alguien que había sido llamado para el pastoreo, no había sido alguien que había sido escogido como rey, no pertenecía a la realeza, no era alguien, pues en pocas palabras, que tenía buenos recursos,
tenía la economía estable, yo qué sé, actitudes o por lo menos unos dones o talentos, ¿no? Era alguien ordinario que estaba en un lugar ordinario haciendo un trabajo ordinario. Y dice la Biblia que escoge con una aguijada de bueyes. ¿Qué es la aguijada? Para que puedan comprender. Era un pedazo de madera largo que solo tenía una punta de acero nada más. Eso era todo. O sea, era un pedazo de madera. Como que decir, ese man fue y cogió un tronco y con eso mató a 600. Lo único que tenía era un pedazo de metal como una punta nada más, con la cual servía, que en realidad eso ni siquiera era una arma. Servía era para arar a los bueyes y para ir haciendo el arado, para ir sembrando. Para eso servía aquello. Porque en ese tiempo los filisteos habían matado a todos los herreros que existían en Israel. Porque ellos decían, si estos sin espadas nos vencen, si le damos espadas con Dios nos hace pedazos. Ellos sabían, esos filisteos entendían que ellos estaban con Dios, que caminaban con Dios. Por eso le hacían la guerra constantemente, porque decían, y no iban de a poco, iban de engajo. O sea, no iba uno nada más a ver, no, iban en engajo, y 600, 1000, 2000, se reunían para irle a hacer guerra a Israel. Y con armas y espadas y todo, y los otros no tenían nada, porque les habían matado a todos los herreros, para que ninguno hiciera armas. Pero este hombre tenía esa guijada, un palo o un arma que ni siquiera era arma. Con eso mató 600 hombres. 600 hombres y trajo libertad sobre un pueblo. A veces nosotros tienes a la mano algo tan pequeño que tú dices, pero ¿qué puedo conquistar con esto? ¿Qué puedo conquistar con esto? Sí. ¿Cuáles son las excusas que a veces ponemos para conquistar? Pero que yo no nací en un buen lugar. Ojalá hubiera nacido con unos buenos padres. Ojalá hubiera nacido como el hermano allá. Por eso él tiene bastantes oportunidades que le dieron. La vida lo ha premiado con oportunidades a ese hombre. Es que él fue escogido, fue llamado de parte de Dios. Desde pequeño tiene buenos prodigios, talento, tiene mucho talento él. Fue marcado para aquello. Pero yo, ¿qué talento tengo? Yo no tengo nada. Ni venderse, me da vergüenza. Soy introvertido, cuando puedo hablar con alguien no puedo. No, si tengo un mal carácter, yo, ¿qué va Dios a utilizarme a mí si no puedo ni estar 15 minutos parado en un lugar? Nadie me quiere contratar para trabajar. No, como decía por ahí el video de, ¿cómo se llama este? De José Delgado. Soy de cara difícil. Nadie quiere contratarme porque soy de cara difícil. Entonces, tienes 1.000.000 de excusas para poner en la mente, las cuales te limitan a creer que Dios puede utilizarte para conquistar. Ese hombre pudo haber puesto muchas de esas. Haber dicho, mi apellido significa el que huye. Señor, yo fui llamado para... Porque comprenda que el nombre que se le ponía a aquellos hijos o a aquella persona en ese tiempo era lo que lo marcaba, era lo que lo representaba. Era la marca. O sea, si tú ponías sobre alguien el que ríe, ese hombre lo veías feliz. Tú decías, él tiene que vivir feliz. O se le marcaba, el nombre que le ponían tenía que ver con lo que él era, con lo que la esencia de él, o con lo que lo marcaba el pueblo. Y este hombre se llamaba el que huye. El que huye se llamaba. Y él podía haber dicho, Señor, yo soy el que huye. Yo no soy el que pelea, ese es el que está más allá. Te equivocaste conmigo. Como que 2 casas más allá está el que pelea. Yo soy el que huye ahorita. Yo apenas vienen y salgo corriendo. Es más, ni siquiera soy hijo legítimo de este pueblo. ¿Para qué voy a defender a estos israelitas si ni pertenezco a esta nación? ¿Qué me vas a utilizar con esto si yo ni me quieren? Porque, ojo, que los israelitas eran bien, ¿cómo podría decir? Eran bien, no es racista, ¿cómo se llama? Bien culturales. O sea, es como que ellos marcaban una diferencia con el que no era de su tribu, el que no era de su raza o de su nación, se podría decir. Entonces, es como que tú estés en un lugar, en un país donde están que te tiran ahí, dicen, no, que tú no perteneces a este lugar, tú no eres de aquí, tú eres xenofóbico. Ellos eran bien xenofóbicos. Los israelitas, por ahí unos que otros se salvaban, no, los que tenían el corazón más pegado a Dios, no. Pero ahí el pueblo en sí era xenofóbico. Entonces, tener a alguien de un linaje que no pertenece a Israel, era como que tú estuvieras en ese lugar y cada rato te estuvieran diciendo, no, tú no eres de aquí, tú no eres de allá.
Y la repartición de los regalos de Navidad, a ti no te daban, que no era del lugar. Tú no pertenecías aquí. Cuando iba a la cena, ese no lo inviten porque ese no es de este lugar. Que vaya a su país a cenar. Ellos eran así. Y este hombre puede haber metido muchas de esas excusas. ¿Para qué voy a orar por mi familia si mi familia solo me vive criticando? ¿Qué voy a estar orando por un trabajo si mi mujer ni quiere saber nada, me maltrata, ¿no? Mis hijos son rebeldes, todo, yo no voy a orar por nada ahí, que vean cómo solucionan su vida. ¿Qué voy a estar? Él podía haber tenido 1.000.000 de excusas, muchas justificaciones por las cuales no se hubiera dejado tomar por Dios. Su nombre, la razón de que iba, y la tercera, Señor, pero no tengo nada a la mano, ¿qué hago? A veces nosotros queremos, para comenzar un negocio, tener un buen establecimiento, con la silla, las mesas, todo establecido para ahí decir, ahora sí puedo comenzar algo. O bajito que tener unos $2.000 en la cuenta, dice uno, para poder comenzar algo. Porque alguien viene y te dice, pero puedes comenzar a gobernar. Con lo que tienes ahora en la mano, no, pero es que yo necesito unos $1.000 para poder hacer algo, porque ¿cómo va a ser algo mediocre ahí? Lo que utilizamos nosotros. Eso va a ser mediocre, que voy a hacer ahí. No, necesito algo bueno, necesito que me den algo estable primero. Un poquito más y que te pongan los clientes ahí para comenzar algo. Él tenía una guijada, un pedazo de madera. Entonces le pudo haber dicho, Señor, son 600, eso vienen armados y con todo, vienen hasta ¿cómo es? Con chaleco y todo. Ya esos manes vienen preparados, viven constantemente de andar en guerra y en guerra. Y tú me pones a mí, un hombre ordinario, en un lugar ordinario, con un trabajo ordinario. Era sembrador. Pero lo que lo hizo extraordinario fue su capacidad de buscar la justicia y la obediencia a Dios. Fue lo que lo hizo extraordinario a ese hombre. Me imagino a él viendo al pueblo que venía y quitando todo ese resentimiento que quizás tenía contra sus padres, contra la nación, contra los que estaban ahí, haber dicho, no me importa, esos manes vienen a hacer injusticia, me voy a parar firme contra ellos. Señor, ¿qué tengo a la mano? Esto tengo nada más, presta para acá, que no se necesita espada, ni escudo, ni $1.000.000 para que tú me prosperes, tu palabra me basta, presta acá. Pedazo de palo, y comenzó una pelea. No sé cuánto duró la pelea porque, repito, no dice ahí, pero para matar 600 hombres, Dios tuvo que haberle fortalecido el espíritu a cada rato, y le daba fuerza, y le daba fuerza, y le daba fuerza. Parecía Wolverine, lo atacaban y se regeneraba. Nadie podía contra ese hombre, porque Dios estaba con él. Lo había llamado para gobernar, lo había llamado para sojuzgar. El enemigo no va a poder contigo.